quiero recibir tu espíritu en mí. Esa debería ser nuestra oración diaria, cada momento. Y hoy vamos a reflexionar, en efecto, sobre específicamente una cosa que debemos tener en cuenta si queremos recibir el Espíritu en nosotros. Cuenta la historia de un niño que un sábado, al terminar el sermón, el pastor estaba saludando a los hermanos y el niño va a saludar al pastor y le dice: pastor, cuando sea grande voy a ganar dinero y le voy a dar dinero. Y el pastor le dijo: muchas gracias, pero ¿por qué? Y el niño dijo: ay, bueno, porque mi papá siempre dice, este es el predicador más pobre que hemos tenido en mucho tiempo. Por supuesto, el papá estaba usando la palabra pobre con otra acepción, ¿no? Con otra definición. No es fácil predicar, dar el mensaje. A veces recién yo veía cómo se me iban yendo. Primero bajó mi hermana Nancy, después bajó la hermana Erika, y me van dejando solo, y quedara solo para compartir el mensaje. Otro predicador que tenía algunos problemas al dar el mensaje, y entonces alguien preguntó: ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con sus sermones? Y alguien le contestó: lo que pasa es que sus sermones son como la paz de Dios. Dice: pero qué bueno, entonces son buenos. No, dice, son como la paz de Dios porque sobrepasan todo entendimiento. Nadie podía entender lo que decía. Es un desafío. Y yo quiero decirles y recordarles, por si no lo saben, que cuando uno da el mensaje y predica y comparte un mensaje, en primer lugar se está predicando uno mismo, ¿no? Y suele ser mucho mejor o más efectivo cuando se basa en alguna experiencia o alguna vivencia o alguna cosa que uno ha tenido que enfrentar o que está viviendo como cristiano. Pero hay otro elemento que ayuda a los sermones y a los temas, y es las conversaciones con ustedes. A veces, al hablar con ustedes, surgen ideas, intercambio, en el diálogo, uno se enriquece, especialmente cuando basa ese diálogo en la palabra de Dios. Y de lo que quiero compartir esta mañana se basa en dos diálogos separados, dos conversaciones separadas que tuve con un par de hermanos hace un tiempo. Los invito a buscar en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, el capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 37. Lucas 9, 37 es un texto que muchos de ustedes conocen. Cuenta ahí la historia, en Lucas 9, 37, que dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, ¿quiénes? Jesús y Pedro, Santiago y Juan. Una gran multitud les salió al encuentro. Y un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente lo hace gritar, lo sacude con violencia, lo hace echar espuma y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Generación incrédula y perversa. ¿Qué palabras, no? Dijo Jesús. ¿Y a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a sus discípulos, a los 9 que habían quedado allí.
Y a veces hay aspectos del relato que pasamos por alto. Gracias a Dios tenemos el mejor comentario de los evangelios que existe, el deseado de todas las gentes. Y allí la mensajera del Señor nos explica, nos aclara, agrega información que nos ayuda a entender muchas de las historias de la palabra de Dios. Y dice ella, al comentar este momento, permítame primero, antes de leer la cita, leer unos versículos después. Que cuando dice, y vamos a leer esto, si ustedes me permiten ir al Evangelio de Marcos, el capítulo 9, leerlo del capítulo del Evangelio de Marcos, donde también se narra la misma historia. Y dice allí en Marcos 9, versículos 28. Ustedes saben la historia. Jesús sana, quita los malos espíritus de ese joven. Y en el versículo 28, Marcos 9, 28, nos dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, cuando leemos esta historia, la primera conclusión, la más obvia, es, bueno, tenemos que orar y ayunar para tener más poder, para tener el Espíritu, para que nuestra vida cristiana dé frutos, dé resultados. Pero tenemos que tener cuidado de ver siempre causa y efecto automáticamente. Hoy hablábamos de eso en la lección, ¿no? Al tratar con las personas despreciadas de la sociedad, enseguida decían los fariseos, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús iba más allá. Lo mismo sucede aquí, con oración y ayuno. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Era que le faltaba ayuno simplemente? ¿Era que si hubieran dejado de comer, hubieran tenido poder automáticamente para sacar el mal espíritu? Deseado de todas las gentes. Ahora sí. Página 397. Dice la mensajera de Dios, su incredulidad, hablando de los discípulos, su incredulidad que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Incredulidad, realmente no creían que Jesús les había dado poder y su espíritu si lo pedían. Y número 2 dice la negligencia. Se habían descuidado, habían dado por sentado que las cosas, que los poderes, que la energía, que ese espíritu que Jesús les había dado era algo automático que siempre estaría con ellos. Y eso los había hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Ustedes saben el contexto. Jesús, dice en Marcos 9 al comienzo, que eligió, tenía hasta nuestro maestro, se sentía más cómodo con algunas personas. Y no está mal sentirse más cómodo con algunos hermanos que con otros. Y Jesús amaba profundamente a cada discípulo, pero se sentía más cómodo con Pedro, Santiago y Juan. Y un día Jesús le dice, Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme al monte. Y allí suben. Y entonces viene la historia de la transfiguración, ustedes saben, ¿no? Ese momento cuando Jesús, el humano, se vuelve divino.
o no se vuelve porque ya lo era, pero muestra su divinidad ante los 3 discípulos. Y allí quedan en el llano los 9. Allí quedan los 9 que no fueron elegidos para ese momento especial. Dice Elena White, la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. Los otros 9 se habían quedado refunfuñando, celosos. Y sigue diciendo, en vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. Ahí se habían quedado discutiendo. En inglés se usa la palabra bickering. Bickering es estar ahí todo el tiempo, discutiendo por cosas sin importancia, espaciados, concentrados en sus desalientos, en sus agravios personales. Y en ese estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. ¿Cómo podían triunfar cuando habían empezado con el pie izquierdo, como decimos? Un presidente de Estados Unidos, James Garfield, en 1880, más de 130 años, persona muy interesante, era un predicador laico, llegó a ser rector de un colegio superior, de una universidad. Y era una persona, y esto es al margen, pero lo comparto, era una persona muy interesante, muy preparada, que dicen que podía escribir con las 2 manos al mismo tiempo y escribir cosas distintas. De tal forma que con la derecha podía escribir en griego, mientras con la izquierda escribía en latín. Entró en política y finalmente fue elegido presidente de Estados Unidos en 1880. Pero solo 6 meses después, 6 meses de presidente, un día le dispararon y quedó malherido. Y James Garfield, eso era en junio, comienzo del verano en los Estados Unidos. Para los que han estado en Washington en verano, ¿no? Húmedo, muy húmedo, días de calor también. Y allí pasó día tras día, con la bala adentro de su espalda. Y ahí había quedado el hoyo, ¿no? Y venían los médicos y trataban de hacer algo. Y creían, porque en esa época se creía que lo mejor que podían hacer era sacar la bala cuanto antes. Y venía un especialista y venía otro, y con distintos instrumentos buscaban y trataban de llegar al proyectil y no podían hacerlo. Nadie podía encontrar la bala. Y seguían pasando los días y el calor. Llegó el verano, llegó julio, llegó agosto. El presidente cada vez más débil, cada vez más enfermo, y seguían tratando de encontrar la bala. Finalmente, ya meses después, el presidente falleció. Y con lo que sabemos hoy de medicina y con los informes que se tienen de esa época, sabemos que no murió por el balazo, sino murió de la infección de todos los que anduvieron tratando de sacarle la bala. Triste, triste historia, pero ¿saben? Hay algo más triste. Y es que en la iglesia cristiana, en las iglesias, en nuestras iglesias, hay gente en situación similar, que en algún momento ha recibido
en intercambio con un hermano, con una hermana, algún balazo emocional, ¿no? Y saben, a veces a las balas hay que dejarlas, no hay que tocarlas. Porque tratar de sacarla a la fuerza, tratar de seguir revolviendo mes tras mes y año tras año, puede producir una infección y puede producir la muerte. A veces, y hoy se sabe en medicina que a veces a las balas hay que dejarlas así para siempre. Lo mismo pasa en nuestra vida social con los hermanos. A veces lo mejor es dejar las cosas como están, porque la infección va a ser peor que la bala. Dice Elena de Juan, 397, misma página, a fin de tener éxito en un conflicto tal, hablando de los discípulos, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo, y ser henchidos del espíritu del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Si vamos a enfrentar el mal, si vamos a enfrentar la lucha contra esos poderes que no se ven pero que están y actúan en el mundo, tenemos que ir preparados, despojados del yo, entregados a Dios. Tenemos que dejar de concentrarnos en nuestras tristezas y desalientos, en nuestros agravios personales. Si me miró, no me miró, si me saludó, no me saludó, si me dijo algo que no me gustó. Y comenzar a trabajar y avanzar juntos, entregados a Dios en oración. Y aquí viene la segunda parte de lo que quiero compartir esta mañana, que es en especial lo que sucede con nosotros en la Cena del Señor. Y quiero decirlo hoy que no tenemos, hace poquito tuvimos la Santa Cena, y no tenemos otra programada por unos meses. Pero ahora es el momento de pensar en la preparación para ese momento especial. En la preparación personal y en la preparación comunal, como comunidad de la fe. ¿Qué podemos hacer semana tras semana para entregarnos a Dios, para darnos a Él, para llegar y ser victoriosos en ese momento específico? Dijo alguien, aquí hay un modelo de oración matinal. Dice así la oración: Señor, hasta el momento hoy he andado realmente bien. No he contado chismes, ni perdido el genio. No he sido codicioso, ni cascarrabias, ni desagradable, ni egoísta, ni he cometido excesos. No me la he pasado quejándome o maldiciendo, ni siquiera he comido chocolate. Sin embargo, querido Dios, en pocos minutos me tengo que levantar y entonces sí que voy a necesitar mucho más de tu ayuda. Oh, sí, todos somos buenos. Todos somos buenos los primeros minutos del día. Pero nuestras mejores intenciones sin el poder de Dios, cuando tenemos que levantarnos y enfrentar la vida real, se nos queman los papeles, ¿no? La teoría desaparece y nos sentimos muchas veces que estamos lejos de ese ideal. De allí la importancia de entregarnos a Dios en todo momento, de pedirle que nos controle, que controle nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras acciones.
¿Y qué decir de la preparación comunal como familia de la fe? Recuerdo una vez cuando yo era chico, yo me crié en un ambiente de colegio, ¿no? De colegio adventista, y donde casi todos eran adventistas. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene muchas ventajas y algunas desventajas. Resulta ser que un día llegó mi padre del colegio, mi padre era profesor, y comentó que un colega, un profesor, lo había tratado muy mal. Se había enojado por alguna cosa y lo había tratado mal. Y entonces dijo mi padre, está bien, no hay problema. Yo lo conozco. Yo sé que es sincero. Y yo sé que en 2 semanas hay Santa Cena. Ya va a pasar. Y así fue que cuando llegó el día de la Santa Cena, ese profesor que se había enojado vino hasta mi padre a pedirle si se podía lavar los pies con él. Y mi padre, que lo conocía, sabía que así sería, que a pesar de su genio, que se enojaba con facilidad, también tenía buen corazón y sabía reconocer cuando se había equivocado. Y sabía que no hay mejor momento que el rito de humildad para mostrar la verdadera hermandad, para reconocer cuando nos equivocamos y prometer delante de Dios seguir a Cristo de manera más estrecha. ¿Recuerdan el versículo que leyó la hermana Nancy de Mateo 5, 23 y 24? Dice, si traes tu ofrenda al altar, allí vamos a dar ofrenda a la iglesia, a dar nuestro sacrificio, y te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. ¿De qué sirve nuestra acción que estemos allí actuando delante de Dios que nos conoce, que conoce nuestro corazón, cuando tenemos algo contra tu hermano? Aunque a mí me asombra lo que dice el versículo, porque dice, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no de que tú tienes algo contra tu hermano. Es decir, te acuerdas de que él está mal contigo y tú, que lo sabes, vas y lo buscas. No esperas a ver quién viene primero. Yo no voy a ir hasta que él no venga. Si él no me llama, yo no lo voy a llamar. Tu hermano tiene algo contra ti. Tu hermano te dañó. Tu hermano tiene que pedirte perdón. Pero tú dejas la ofrenda y vas y hablas con él y te reconcilias con tu hermano y entonces vuelves y presentas tu ofrenda. ¿Saben, hermanos? Si siguiéramos la enseñanza de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, bueno, los problemas en nuestra iglesia, no digo en esta iglesia, en nuestra iglesia en general, las iglesias cristianas, no deberían durar más de 90 días, suponiendo que en nuestras iglesias adventistas tenemos una Santa Cena más o menos cada 90 días. Porque para llegar a ese momento, para prepararnos para ese momento especial, tendríamos que cumplir los pasos de reconciliación y llegar a ese momento del rito de humildad con el corazón tranquilo y en paz, con paz de conciencia. Cuando el apóstol Pablo habla de la Santa Cena, habla de ese momento, tiene algunas expresiones bastante claras y bastante duras. Dice él en 1 Corintios 10:21, dice, no podéis beber la copa del Señor, 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. Tenemos que llegar con el corazón, con una entrega a Dios. No dice perfectos, no dice sin errores, no dice sin problemas, pero sí con una entrega a Dios. Y en el capítulo siguiente, 11:27, Primera de Corintios 11:27, dice: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa comer y beber indignamente? No significa que tenemos que ser perfectos y sentirnos sin pecado para ser dignos. Somos dignos porque el Señor murió por nosotros. Sin embargo, hay una tarea que debemos hacer. Y la tarea es entregarnos a Dios y estar en paz con nuestros hermanos antes de participar de este momento especial. La dignidad está dada por la conciencia de que a veces en nuestro intercambio, en nuestras relaciones nos quedamos cortos, nos quedamos lejos del ideal. Y necesitamos esa transformación. Permítanme terminar con una historia de algo que sucedió ya hace más de 100 años. Está registrado en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 8. Hay un capítulo breve allí que se llama Lo que pudo haber sido. Y allí Elena White cuenta que después del Congreso de la Asociación General, el Congreso de la Iglesia, de los líderes de la Iglesia, 1903, terminó el Congreso y ella estaba reflexionando. Y dice ella, en una ocasión al mediodía, estaba yo escribiendo acerca de la obra que pudo haberse hecho en el último Congreso. Si los hombres que ocupaban puestos de responsabilidad hubieran seguido la voluntad y los caminos de Dios. Dice ella, sentí que los hombres no se habían humillado ante el Señor y el Espíritu Santo no fue impartido. Sentí que el Espíritu realmente no estuvo presente en la reunión de los líderes de la iglesia, porque había gente que no se había humillado ante Dios. Y dice ella, había comenzado a escribir sobre este tema cuando perdí el conocimiento y me pareció estar presenciando una escena en Battle Creek. Ustedes saben que Battle Creek fue donde comenzó a desarrollarse la iglesia. Y había una casa editora, y había un hospital muy grande, y estaba la iglesia más grande que por muchos años fue el centro del adventismo, que se llama el Tabernáculo de Battle Creek. Y dice ella, yo veía que estábamos reunidos en el tabernáculo. Se oró, se cantó, se elevó a Dios una súplica pidiendo al Espíritu. Había gente emocionada, había gente llorando en voz alta. Entonces dice, que alguien se levantó de sus rodillas y dijo que antes había estado en desacuerdo con ciertas personas por las cuales no sentía ningún afecto, pero que ahora se veía a sí mismo como realmente era. Dice, yo veo en este momento mi verdadera condición. Mis ojos se han abierto. He sido duro de espíritu e injusto. Me consideraba justo, pero ahora tengo quebrantado el corazón y reconozco mi necesidad de los consejos de aquel que me ha examinado hasta lo más recóndito del alma. Y entonces en su sueño, Elena White ve que ese hombre se dirigía a los demás y le decía, tenemos algo que hacer. Debemos confesar nuestros pecados, debemos humillar nuestro corazón ante Dios. Él dice, hizo su confesión, se acercó a los hermanos, uno tras uno,
Uno tras otro les estrechó la mano pidiendo perdón. Las personas con quienes habló también se levantaron de un salto y pidieron perdón, y todos se abrazaron derramando lágrimas. La gente comenzó a alabar a Dios por medio del canto, a confesar sus errores, a entregarse a Dios. Hasta las altas horas de la noche, casi hasta el amanecer. Ninguno parecía ser tan altivo que no quisiera hacer confesión de corazón, y los que dirigían esta obra eran personas de influencia, pero nunca antes habían tenido el valor de confesar sus propios pecados. Había un regocijo cual nunca antes se había escuchado en ese templo. Ahora viene la parte, dice ella, luego recobré el conocimiento. Y por un rato no sabía dónde estaba. Todavía tenía la pluma en mi mano. Entonces me fueron dirigidas las siguientes palabras. Esto es lo que pudo haber sido. Todo esto lo habría hecho el Señor por su pueblo. El cielo entero esperaba manifestar su clemencia. Y culmina Elena White diciendo, medité sobre cuánto habríamos avanzado si se hubiera llevado a cabo una obra cabal en el último congreso. Y me embargó una agonía de desengaño al darme cuenta que lo que había presenciado no era una realidad. Lo que pudo haber sido. Hermanos, Dios está deseoso de darnos su bendición, de darnos su espíritu, de hacernos hijos e hijas dignos, seguidores dignos de nuestro Maestro. Ese poder que tuvo cuando Él estuvo en esta tierra, ese poder que obró milagros, está disponible hoy también. Hoy también. Pero Dios muchas veces no puede hacer más milagros porque nosotros no estamos listos. Porque nosotros, como los discípulos, seguimos enfocados en nuestros desalientos y nuestros agravios. El Señor nos dice hoy, entrégate a mí. Si tienes algo contra tus hermanos, es hora de arreglar las cosas. Hay tantas iglesias en esta provincia, en esta región, que se van ahí desarmando, desmoronando entre desalientos y agravios. Y Dios, que tiene su poder infinito, no puede hacer más milagros. ¿Qué pasaría si nosotros realmente nos entregamos a Dios? Si realmente estamos listos para que el Espíritu comience a actuar, y vamos a hablar de eso el sábado que viene, ¿qué pasaría? Tal vez tendríamos otros problemas, como que no nos alcanzarían los lugares. Tendríamos problemas de otro tipo, no sabríamos dónde tener el almuerzo. Dios está dispuesto a hacerlo, pero depende de nosotros, de nuestra entrega personal y comunal, como familia. No dejemos pasar esas oportunidades y Dios va a comenzar a actuar. Lo vamos a ver si tenemos fe, si confiamos en Él y también si hacemos nuestra parte.